Bien, hoy día seguimos con la lección número 33. Lección número 33, capítulo 14, versículo 21. Oramos, Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, Señor. Lo que aprendemos a través de tu palabra, Señor, la vivencia de los apóstoles, Señor, es algo increíble, algo especial. Moldea nuestras vidas, enséñanos, Señor, a ser hombres o mujeres, Señor, que podamos seguir de tu palabra. Bendícenos, fortalécenos. Oh Señor, líbranos de todo mal y pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 14, versículo 21. Mire, estaba viendo el mapa, llegaron a Derbe, ¿ya? La pasaron mal en Listra, en Iconio y en Antioquía los apóstoles, ¿no es cierto? La pasaron muy mal, tuvieron persecución, tuvieron que salir arrancando. ¿Qué dice el 21? Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? A Listra, a Iconio y a Antioquía. A veces Dios busca a los más porfiados, ¿eh? Dios llama, no, a veces uno dice, pero ¿cómo este pastor es porfiado, este cabezepollo, este no entiende, o es rebelde? A eso llama el Señor. A veces llama de carácter fuerte, ¿por qué? Porque hay que tener carácter para el Evangelio, no sé, hay que ser tosudo, o Dios trabaja, o, no o apasionados, y nos mueve en esa área. No somos los mejores, pero a veces no pensamos también como los más centrados, los más calculistas. No, Dios nos mueve conforme a su voluntad. Y nadie, yo no volvería a Listra después de que me pescaron y me apedrearon. Imagínense los camotazos por todos lados, me dieron por muerto y me tiran para afuera de la ciudad y voy a ir de nuevo a Listra. Vamos a ver, volvieron a Listra. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso el camino es angosto. Sí, es un camino angosto, estrecho, cuesta, hay dificultades, pero hay que seguir el blanco, hay que avanzar. No podemos retroceder, no podemos caernos, tenemos que avanzar. Y esto nos va a llevar a qué? A tribulaciones, sufrimiento. La dinámica del reino me marca sufrimiento, tribulación. El conflicto y el reino de Dios. Pablo no solamente enseñó el gozo y la paz del reino de Dios. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Pero Pablo nos enseñó solamente eso, del gozo y la paz del reino de Dios. Su poder, en 1 Corintios 4:20, y su autoridad, la cual permite al creyente triunfar sobre el mal. Pues tenemos enseñanza muy clara que a veces nosotros la tomamos muy fuerte y no tenemos por qué no tomarla, tenemos que tomarla. Pero Pablo no solamente enseñó el gozo, la paz, el poder de Dios, su autoridad, ¿ya? La cual permite al creyente triunfar sobre el mal, sino que enseñó también que el pueblo del reino experimenta pruebas y sufrimientos y no siempre lograba una victoria instantánea. No es todo a veces rápido, no. Una actitud triunfal y victoriosa debe caracterizar a cada ciudadano del reino de Dios, y a la autoridad y el poder del Espíritu Santo se ofrece para que sea utilizada y produzca resultados positivos. No obstante, Dios no prometió una vida exenta de lucha. No nos prometió que todo vamos a estar bien, que nunca vamos a tener un problema. No, Dios no nos marcó aquello. Los apóstoles nunca enseñaron que todo sufrimiento sería evitado debido a la presencia del Rey en nosotros.
Como habita el Espíritu Santo, no significa que nosotros estamos exentos de sufrimiento. Los apóstoles nunca enseñaron de que todo sufrimiento sería evitado. No, no está esa enseñanza. ¿Ya? Y el poder ministrado por el Espíritu Santo a través de nosotros. Este pasaje nos recuerda que la victoria viene solamente librando una batalla. ¿Cómo va a tener victoria si no peleamos? La victoria viene solamente librando una batalla y que el triunfo se alcanza después de la prueba. Pretender que no sea así es sustentar una opinión frágil y equivocada acerca del reino de Dios. Quienes piensan de esa manera se rinden ante la circunstancia adversa, porque creen que estamos predestinados a enfrentar problemas y por consiguiente debemos simplemente tolerarlos. La Biblia enseña que el sufrimiento, las pruebas y todas las otras dificultades humanas son inevitables. Nosotros tenemos parientes, hijos, todo van a partir. De una o de otra manera van a partir y ahí viene el problema. No queremos vivir esa experiencia, sus dolores, pero vamos a vivirlo. O partimos nosotros, parten ellos primero, pero vamos a experimentar. Lo peor es que el que da último la sufre más. No quisiéramos vivir aquello, no quisiéramos vivir penuria, no quisiéramos vivir desgracia, y menos persecución por causa del Evangelio, y menos cuando, oiga, en Listra hay un milagro, hay un hombre que necesitaba un milagro de poder caminar, de poder andar. Desde su nacimiento nunca pudo hacerlo, y sucede el milagro y esto trae una confusión, y a través de esa confusión viene lo otro que venían haciendo una persecución contra Pablo y Bernabé y termina apedreado Pablo. Y es tan fuerte el apedreamiento que lo dan por muerto. Oh. Y al otro día Pablo se levanta y vamos. Y al otro día va, como que no me dolió ningún camotazo. ¿Ya? Entonces, las pruebas y todas las otras dificultades humanas son inevitables. Pero la palabra de Dios nos enseña también que todos nosotros podemos ser más que vencedores. La presencia del Rey y el poder de su reino es nuestra vida. En nuestra vida no nos hace invulnerables ni inmunes a la lucha de la vida. Pero si tenemos la promesa de victoria, de provisión para nuestras necesidades, de fuerza espiritual para cada día y también de sanidad, consuelo y ayuda salvadora. No, es que yo no me voy a enfermar. Hoy día estamos con el virus. No, yo escuché mucho decir, no, tocan al Señor y al virus no me va a tocar. Yo me río del virus. Muchos se enfermaron. Porque nos creemos intocables y no somos intocables. No somos intocables. ¿Ya? Pablo entonces exhorta a la iglesia y le dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿En dónde? En Derbe, en Iconio, en Antioquía. Que constituyeron ancianos en cada iglesia, que hoy día llamaríamos a los pastores, ¿ya? Constituyeron ancianos o pastores y habiendo orado con ayuno, los reencomendaron al Señor en quien habían creído. Y ellos son los responsables de la obra levantada del trabajo hecho por Pablo y Bernabé. Y aún podemos hablar de Esteban. Sí, Esteban tiene una gran causa en esto porque por causa de la predicación, de enfurecer a estos personajes, a estos judíos, ahí sucede la persecución y los hermanos huyen y arrancaron hasta Antioquía. Eso parecía que lo que murió nomás y murió. No, hubo fruto de aquella muerte. Hubo fruto, hubo un resultado.
y Pablo y Bernabé se encuentran con, quizá predicando y todo lo demás, pero ahí también habían hermanos que habían huido de la persecución de Esteban, desde la muerte de Esteban, ¿no es cierto? Y dice el 24, bueno, hay una constitución constituyeron ancianos en cada iglesia. Voy a usar un poquito ahí ese término. Los pastores, los pastores no se colocan por sí solos, ¿ya? Yo no me puedo colocar pastor, y coloco a tener hermano como pastor. No. Por eso son importantes a veces las instituciones, las denominaciones, porque hay un respaldo. No sé si me entiende, hay un respaldo. Por ser nosotros, nuestra misión, eh, están los pastores, hay pastores con grado y todo lo demás. El presbiterio es el grado más alto que tenemos y ellos son los que van viendo y visualizando a los 10. Las iglesias, cada iglesia puede presentar candidatos al pastorado, que son el pastor que está colocándolo de su iglesia, quizás está colocando un oficial, hermano, una familia, que en su iglesia ya lleva una trayectoria. Él lo propone como candidato, no es que lo propone y ha colocado al tiro, no. Y pasa por el presbiterio. El presbiterio llama a conversar a esta familia, al esposo, conversa con la familia, conversa con sus hijos, con todos, y viene un chequeo, viene también una visualización a través de ello, lo que el Señor vaya dando, sí o no, y sabiamente después de un tiempo viene un nombramiento. Y aquí viene aquí viene la escala, porque para llegar a ser pastor, no es artero tampoco ser pastor. Partimos como encargados, abridores de obra o como ustedes le puedan marcar, encargados, algunos usan de pastor, o de encargado puede pasar a pastor, o de encargado pasan a pastores probando, algunos tienen el término pastores probando y otros pastor. Es decir, a veces pasa por dos puestos, y al tercero se llega a pastor, o al segundo se llega a pastor, pero después de una constancia y un resultado quizás de primero de como encargado de obra. Cuando el pastor es colocado o el pastor de la iglesia local, él se hace cargo, pero también está siendo visualizado por los presbíteros y también el resto de pastores. Y después hay un nombramiento y también hay una situación de proclamarlo y si alguien se opone, tiene que dar sus razones por qué se está oponiendo. Antes de imponer las manos. Complicado. Pero en otro lado, algunos, no sé, algunos se levantan y el Señor dice que vas a ser pastor. O no, y algunos se nombran pastores solos. No, siento que el Señor me llama al pastorado, ahí soy pastor. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Y tengamos cuidado porque, no sé, a veces se cometen errores con lo que yo quiero hacer, con lo que yo deseo, y a veces no es lo que Dios quiere o soy llamado al ministerio. Muchos quisieran ser pastores, pero Dios es el que llama, Dios es el que llama. Ahí tenemos que tener cuidado. Y aquí ellos constituyen pastores o ancianos en cada iglesia. No se convocaron solo, son constituidos por quienes, por una autoridad mayor que es apostólica. Apostólica, no profética, apostólica, no que un profeta se levantó y me dijo que iba a ser pastor. Ya, es una profecía y no porque te dijo que iba a ser pastor, vas a ser pastor al tiro. No, te está diciendo que Dios te está llamando y que vas a ser pastor. Pero para llegar a ser pastor, qué importante es el reconocimiento, apostólico o de grado más alto, que reconozca y entienda que el Señor te está llamando y que imponga manos sobre ti, autoridades de respeto, autoridades que el Señor ha colocado. ¿Ya? Entonces, ahí para que entienda. Yo muchas veces pregunto, ¿y usted pastor? Sí, ¿y de dónde viene? Y hay que, ¿qué lo ungió? Y a veces no hayan que responder, porque a veces ahí donde uno dice, ya. Y a veces lo ve y no hay como actitudes muy pastorales, entonces, o ética pastoral, y entonces uno dice, ay, ¿qué pasó aquí?
Ahí se encuentran con los detalles. Y también algunos que se tiraron como pastores y en el camino quedaron. ¿Qué pasó ahí? No, que era pastor, pero las circunstancias. No es que Dios no va a fallar con su propósito con uno. Si Dios te llamó y te va a encaminar y te va a respaldar y va a estar contigo, no te va a dejar decepcionado. Entonces hay que tener un cuidado en ese sentido, ¿ya? Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergues, descendieron a Atalia. Ellos de Derbe hicieron ellos así, una vuelta así, y ahora se vienen retrocediendo, pero ahora van tocando otros lugares muy cerca de esa vuelta que habían hecho, ¿ya? Muy cerca, muy más detenidos se vinieron en ese regreso. Más detenidos, ¿ya? De allí navegaron a Antioquía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendada la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Acordemos que, el principio ellos estaban en Antioquía, el Espíritu Santo lo manda a Seleucia y de ahí se van a la isla de Chipre. ¿Ya? En esta vuelta, en este primer regreso, ellos se dan una vuelta, pero no van a Chipre, no van a la isla, sino de ahí de la última que es Atalía. Claro, de Atalía, que es el puerto, van directo y se van a Antioquía. Se van, Seleucia, se vuelven y para llegar a Antioquía. Hacen un regreso total. Un regreso total. ¿Por qué Antioquía? ¿Se recuerda usted de Antioquía? Antioquía donde fue enviado Bernabé. Hay noticias que ella, y Bernabé, y después Bernabé se va a buscar a Saulo, que era Pablo, y después los de Antioquía los mandan a la obra misionera. Qué importante, en la Biblia atrás tiene el mapa. Muchas de la Biblia hablan de los viajes misioneros. Entonces usted también vea el mapa de los viajes, el primer viaje misionero de Pablo, pum, y usted lo va entendiendo. Aquí está. Por eso es importante ir viendo el mapa. Uno de aquí lee Panfilia, como que estuvieran todas juntitas, una detrás de otra. No, tienen sus distancias, muy buena distancia. Entonces volvieron a Antioquía y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué cosa? Acordemos que el Espíritu Santo ahí le dice, ustedes son llamados para ir, despedirlos, que vayan, ya no se queden aquí en caos, no, vayan. Y ahora, en un buen tiempo, no sé cuánto es el tiempo que se demora este viaje, el primer viaje misionero, no he podido encontrar el tiempo que demora el viaje, pero qué satisfactorio, qué especial para la iglesia de Antioquía de recibirlo. Oye, ¿dónde fueron? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y ellos empiezan a hablar cómo tenemos nuevos hermanos. ¿Qué es lo que el Señor hizo aquí? ¿Qué es lo que el Señor hizo allá? ¿Qué es lo que el Señor, cómo nos persiguieron y cómo me agarraron a piedrazos? Pero el Señor me levantó. Me levanté y seguí al otro día. Fuimos a otro lugar a predicar. Oiga, tenían historias. Y ellos ahí entendían también lo de Antioquía, que también era de parte del Señor. No es que quizás nos faltaba el personaje o el hermano medio juicioso, medio así, no sé si lo habrá mandado el Señor. Para mí qué idea de esto y lo mandaron para allá. No sé, nos faltará el hermano que a veces tiene su propia idea,
Pero aquí se respaldaba que era de parte de Dios y que el trabajo que ellos habían ido a hacer había dado un resultado excelentísimo, especial, maravilloso. Y se metieron a ciudades totalmente idólatras, a lugares totalmente idólatras, pero el mensaje del Señor quedó ahí, que es tan increíble, hermano, es tan increíble que la mitología griega quedó como la mitología solamente y la iglesia siguió. ¿Ah? Los templos a Zeus, los templos a tantos dioses que ellos tenían, desaparecieron. Su idolatría desapareció. Su perjuicio, como hablaba de sus supersticiones quedaron ahí en el suelo y lo que prevaleció y aún sigue prevaleciendo en la iglesia de Cristo. Curioso, curioso. Es como decir, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y nosotros podemos decir hoy día en el tiempo moderno, con tanta tecnología, no, ya. Y que el otro día escuchaba un comentario de una iglesia ya muy grande, ya más que una iglesia, estamos hablando de una organización muy grande cristiana, que ya esta Biblia tenemos que renovarla, porque hoy día hay un pensamiento nuevo, ya no podemos estar viviendo de un libro tan viejo como la Biblia. Entonces tenemos que renovar este libro, hay que renovarlo porque estamos en una era moderna, tenemos que renovar este libro, hacerlo nuevo o hacerlo más moderno, ¿para qué? Para que lo puedan entender los nuevos. Y dice la palabra de Dios permanece para siempre. ¡Wow! ¿Encuentra difícil predicar usted? ¿Encuentra difícil convencer a la gente? ¿Encuentra difícil que la gente cambie? No es, para Dios no hay imposible. ¿Sabe? Como pastor uno va viendo, y sí lo va viendo, puede haber mucha modernidad, mucha tecnología, pero el alma todavía sigue existiendo en los hombres. Y el alma está triste y vacía cuando el Señor no está. Puede existir mucha modernidad, mucho avance del pecado, pero hay almas tan sedientas, cansadas, hastiadas, ahogadas en pecado que quieren beber del río de agua viva del Señor. No lo sabe, no sabe dónde está ese río. Necesitan que alguien sea el instrumento del Señor. Entonces, en el tiempo que vivamos o los tiempos aún que pase, los hombres teniendo alma necesitarán del Señor. Siempre necesitarán del Señor. Qué importante que nosotros podamos ser instrumentos del Señor, que Dios coloque sus palabras en nuestros labios, no nuestras palabras, sus palabras. Cuando usted vaya a hablar con alguien que es medio duro y a veces no allá y usted se pone nerviosa, y usted diga, ahora en su mente, Señor, coloca tus palabras en mis labios. No quiero hablar yo, habla tú, Señor, úsame. Úsame. Calle, de repente el Señor va a decir, ahora. Y el Señor va a hablar. El Señor le va a usar. Y ahí va usted a decir, Señor, yo no fui, tú me usaste porque el hombre creyó, la mujer creyó. Déjese usar por el Señor y va a haber cosas maravillosas. El Señor todavía usa nuestras vidas. Lo único que busca, ¿quién se deje usar? ¿Quién quiera ser el instrumento del Señor? El Señor le bendiga. Gracias.